¿De acuerdo? Listo. Seguimos entonces, chicos. A ver. La siguiente parte constituye lo que es la fisiología bacteriana, que aquí lo que vamos a ver es que de por sí el metabolismo de las bacterias está dado pues por un conjunto de reacciones químicas. Estas reacciones químicas que van a favorecer al crecimiento, a la multiplicación de las bacterias, va a requerir de ciertas características, como por ejemplo la energía. ¿De dónde va a venir la fuente de energía para que se puedan desarrollar las bacterias? Los nutrientes, si se van a alimentar de algún tipo de carbohidrato, de algún lípido, de proteínas. Y eso también nos va a hacer qué cosa, nos va a permitir hacer diferenciaciones. Por ejemplo, hay bacterias que les gusta degradar los carbohidratos, dentro de los cuales está la lactosa. Hay bacterias que no degradan lactosa. A estas bacterias que no degradan lactosa las vamos a conocer como bacterias no fermentadoras. Y esto es importante porque existe un agar que favorece el crecimiento de las bacterias, de estas bacterias, sobre todo son de las enterobacterias, y por el cambio de color van a decir si es una bacteria lactosa positiva o lactosa negativa. Las que sean lactosas negativas resultarán siendo bacterias no fermentadoras y las lactosas positivas pues son bacterias que degradan estos carbohidratos. Entonces ahí vamos a ver ya cierta diferenciación de las bacterias, una característica que tienen las bacterias. Otra cosa que también debemos hacer es que cuando nosotros nos llega una muestra al laboratorio, al área de microbiología, y me dicen, doctora Cucho, le estoy enviando acá mi muestra de esputo porque tengo un paciente que tiene el cuadro de una neumonía, estamos sospechando de que puede ser el neumococo, porque el neumococo es el primer germen que produce las neumonías. Entonces usted con sus medios de cultivo pues me dará la identificación de que si de verdad está creciendo ahí el neumococo. Entonces cuando me mandan ese tipo de muestras y nosotros los vamos a sembrar en medios, en agares, lo que yo estoy haciendo es tratar de aislar a la bacteria y dándole todas las condiciones necesarias. La mayoría de las bacterias se incuban a 37 grados centígrados para que se puedan desarrollar. Por eso dice ahí que yo debo tener el requisito de la temperatura. Entonces hay bacterias que van a necesitar de temperaturas más altas, 42 grados. Hay otras que soportan altas temperaturas, como por ejemplo la bacteria con la que se trabaja las pruebas de la PCR en tiempo real. Ya, entonces eso también es muy importante y yo le tengo que dar a la bacteria todas las condiciones necesarias para que yo pueda favorecer su crecimiento y así pueda hacer una adecuada identificación de la bacteria. Asimismo, otra de las características es ver el pH. ¿Cómo evalúo yo el pH? Es a través del agar. ¿Ya? Entonces hay agares que se van a tener que trabajar en medios ácidos de 1 a 4, otros pH neutro de 7, otros probablemente en un pH alcalino. Y esta también va a permitir hacer una diferenciación de bacterias de las cuales no todas van a trabajar con el mismo pH. Y también el oxígeno. ¿Cuál es el comportamiento que tienen las bacterias frente al oxígeno? Tenemos bacterias que son aeróbicas estrictas, otras que son aeróbicas o anaerobias facultativas o anaerobias estrictas, como por ejemplo bacterias anaeróbicas como el Clostridium, en la cual pues estas bacterias, ¿dónde las vamos a poder ver muy bien? En los caldos nutritivos, dependiendo en dónde uno vea la turbidez, si la turbidez la ves en la parte superior, en la parte del medio o en todo el tubo, o lo ves hacia la parte inferior. Vamos a ver por ahí alguna imagen de cómo es el comportamiento de esta turbidez, ¿no? Entonces, bajo esas características yo voy a poder diferenciar los diferentes grupos de bacterias. De la misma manera, si también se trabaja con los equipos automatizados. Ahora en microbiología la tendencia es trabajar con equipos automatizados. ¿Y qué cosa voy a lograr con el equipo automatizado? Menor tiempo, que sea más fácil la identificación, que el operador no sea exclusivamente para que me haga pruebas microbiológicas, sino que más bien todo lo va a terminar haciendo una máquina. La máquina lo único que nosotros hacemos es cargar la cepa, la colonia, porque cuando nosotros sembramos en el agar lo que van a crecer son colonias. Esas colonias lo cargamos en una placa
y esa placa es donde va a tener múltiples pocillos, donde va a tener diferentes sustancias químicas y la máquina se va a encargar de hacer ese proceso y de decirme pues qué tipo de bacteria es. Entonces decíamos que las fuentes de energía, cómo pueden obtener las fuentes de energía las bacterias, en este caso, cómo es que se va a terminar formando el adenosin trifosfato. Nosotros también tenemos adenosin trifosfato, ¿va? Si ustedes recordarán, ya ustedes han llevado biología y ahora también ya están llevando bioquímica. Y también requieren de NADH, ¿no? La nicotinamida adenina dinucleótido. Entonces, como parte de sus fuentes de energía. Las vías del metabolismo bien puede ser una vía oxidativa y una vía fermentativa. En la vía oxidativa, que es a través de la respiración, bien puede ser aeróbica o también puede ser anaeróbica. En la aeróbica, el aceptor es el oxígeno y en la anaeróbica es un compuesto inorgánico, ¿no? Que este inorgánico tranquilamente podría ser ahí un nitrógeno, ¿no? En la fermentativa, el aceptor final, dice, de los electrones es un compuesto orgánico, como es en el caso de que la glucosa en condiciones de anaerobiosis termina convirtiéndose en lactato. Y esto también nos pasa a nosotros, a los humanos, nuevamente en bioquímica. En el proceso de que cuando uno hace alguna actividad física, supongamos que uno se quiere meter a correr sus 10K de maratón, y tú no has entrenado, no has hecho un precalentamiento y tú te vas de frente a correr, ¿qué es lo que va a suceder en la persona? ¿Qué es lo que va a terminar presentando durante la carrera? El calambre. ¿Qué cosas son los calambres? Esa acumulación de ácido láctico. ¿Y por qué se te acumula el ácido láctico? Porque estás en un fenómeno de anaerobiosis, porque tu organismo no tiene la capacidad de poder almacenar el suficiente oxígeno para poder dar el intercambio gaseoso, ¿no? Y finalmente, como no tienes lo suficiente, tu cuerpo no está adaptado a esta actividad, pues terminarás acumulando una mayor cantidad de ácido láctico, que eso es lo que termina pasando. Por eso que nos dicen que por eso que hablan desde un entrenamiento, ¿no? Y este entrenamiento tiene que ser algo paulatino, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Los que practican deporte lo saben muy bien. Mencionábamos de las temperaturas que tienen las bacterias. Les decía que en microbiología, gran cantidad de las estufas, o bueno, de las incubadoras donde nosotros trabajamos, tratamos de ponerlas a 37 grados centígrados. Los frascos de hemocultivo, que es el medio en el cual se aísla la bacteria, se colocan en los equipos en temperaturas de 35 a 37 grados. La mayoría de las bacterias se van a desarrollar muy bien a 37 grados centígrados. Lo vamos a ver durante las prácticas, que cuando les diga vamos a guardar lo que hemos sembrado y ustedes van a ver que las indicaciones nos hablan de 37 grados centígrados. Si está dentro de ese grupo, entonces diríamos que son del grupo de las mesófilas, ¿no? Del cual pues adaptan temperaturas de 20 hasta 45 grados. Tenemos a las termófilas, que son más de 45 grados, que se van a encontrar en los volcanes, en los geysers. Y aquí es donde entra esta bacteria que la utilizamos para los estudios de las pruebas moleculares, de la reacción en cadena de la polimerasa. Y se llama Thermus aquaticus. Entonces, por eso. ¿Por qué? Porque en la prueba molecular, esta prueba del PCR en tiempo real, al inicio se trabaja a altas temperaturas. Entonces, esas altas temperaturas, todos los componentes de la PCR deben de soportar. Y antiguamente quien no soportaba era la polimerasa, ¿no? Porque al inicio se comenzó a trabajar la polimerasa de la Escherichia coli. Ya ahora ya no se utiliza de ella, se utiliza del Thermus aquaticus, que se adapta muy bien soportando altas temperaturas. O también tenemos temperaturas como otra clasificación que nos dice las psicrófilas, que son inferior a 20 grados, ¿no? En este caso los polos. Existen algunas bacterias de las cuales no van a estar dentro de este grupo y se van a tener que desarrollar a 42 grados, como Pasteurella pestis, Pseudomonas aeruginosa y Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni sí soy testigo de que tenemos que darle todas las condiciones necesarias porque si no esa bacteria no crece. Y a 29 grados, por ejemplo, nos mencionan Bartonella bacilliformes, ¿no? La Bartonella bacilliformes, que es la bacteria pues que se inoculó Carrión,
Justo el día 26 de agosto se celebra el día que se inoculó Carrión la verruga, pues, ¿no? Para hacer la búsqueda o investigar los síntomas que si éstas estaban relacionados con la enfermedad pues, ocasionada por esta bacteria, ¿no? Y esa inoculación sucedió en el 2 de mayo. Carrión, Daniel Alcides Carrión, que estuvo hospitalizado en el 2 de mayo, que ya después cuando se complicó se fue a la Maison de Santé, y el mausoleo de Carrión pues se encuentra ahí en el hospital, ¿no? En una zona que nosotros le llamamos la rotonda, como que el patio principal, y todos los 5 de octubre es donde se abre las rejas, donde está el mausoleo de Carrión y uno puede visitarlo. Bien, bueno, un poquito de historia, ¿no? Hace un momento les decía acerca del comportamiento del oxígeno que tienen las bacterias, y aquí podemos ver algunas imágenes. Miren esta de acá donde está la flechita, que donde evidenciamos la turbidez que se ve hacia la parte superior. Si estamos viendo turbidez hacia la parte superior, significaría ¿qué cosa? Que la bacteria necesita de oxígeno, o sea, es una bacteria aerobia obligada. Ejemplo, Acinetobacter, bacteria que está presente en las infecciones asociadas en el entorno hospitalario, pacientes que andan con ventilador mecánico, ahí está metido Acinetobacter. Y Pseudomonas. No sé también si ustedes habrán visto que cuando uno deja el agua encharcada, ¿no? Ahí se ve agua encharcada, y pasan los días y esa agua se vuelve de color verde. Ese verde, ¿qué cosa es? Pseudomonas. Por eso que a Pseudomonas le encanta el agua. Por eso que es tan frecuente también encontrarlo en el entorno hospitalario. Hay muchos estudios que se han descrito que en las cañerías de los baños de los hospitales, si uno hace hisopados de esas zonas, uno va a encontrar una gran cantidad de pseudomonas. Y claro, pues lo que vamos a encontrar no es que son pseudomonas sensibles, sino más bien pseudomonas resistentes. Las microaerófilas, o sea, que pueden necesitar una cierta cantidad de oxígeno, no necesitan tanto, no son aerobias estrictas, como por ejemplo está la Listeria monocitógenes. Y las anaerobias facultativas, donde están las enterobacterias, los estafilococos. Las anaerobias facultativas, la característica es que van a ver el tubo que se va a encontrar completamente turbio, porque se puede desarrollar muy bien en un medio aeróbico y en un medio anaeróbico. Staphylococcus aureus a la cabeza. Y las anaerobias, bueno, pues el clostridio, ¿no? Entonces eso significaría que en las anaerobias vamos a encontrar la turbidez hacia el fondo del tubo. Entonces, el crecimiento bacteriano muy bien se puede dar por una masa celular, y en cuanto al número bacteriano, la masa celular, de la cual tiene fines bioquímicos y fisiológicos, que está compuesto por el peso, la turbidez de los líquidos, de los cultivos líquidos y la determinación de nitrógeno. La turbidez de los cultivos líquidos, que ya lo estábamos viendo hace un momento, por el comportamiento que tienen con el oxígeno. En cuanto al número bacteriano, esta sí tiene importancia para microbiología. ¿Por qué? Porque aquí, una vez que nosotros hacemos la siembra, esperamos alrededor de 24 horas el crecimiento y vamos a evidenciar las colonias. Existen situaciones en las cuales yo tengo que determinar el número de colonias, como es en los aspirados bronquiales y también en las muestras de orina. En los urocultivos nosotros tenemos que determinar el recuento de colonias, por eso dice aquí cuenta total de bacterias, cuenta de bacterias viables, que esas son las que las contamos, ¿no? En el medio, en el agar donde se sembró, ahí se van a ver las colonias. Ya desde el momento que uno evidencia las colonias, van a tener ciertas características que yo podría ya estar diferenciando qué tipo de germen es probablemente, ¿ya? Y después de ahí, porque siempre, por ejemplo, nosotros nos consultan en el laboratorio, ¿eh? Siempre van ahí los residentes al laboratorio de microbiología y lo primero que me dicen, doctora Cucho, he venido a ver el avance del cultivo, ¿no? Sobre todo más me buscan los pediátricos, ¿no? Me dicen, doctora, tenemos un niño que está haciendo fiebre, le mandamos el hemocultivo, ya nos reportaron que está positivo, que ha salido un bacilo gram negativo, queremos ver cómo va el avance del cultivo, ¿no? Entonces ahí ya van, y yo a veces de cargosa pues les digo, sí, está creciendo en el agar Maconkey una lactosa positiva, ¿no? Y a veces me mira y digo yo, supongo que ya se habrá olvidado, pues ya no se acordará. Seguro ustedes dirán, la doctora Cucho, qué mal es con el residente, ¿no?
Pero bueno, es lo mínimo que debería saber, ¿ah? Debería saber cuáles son bacterias lactosas positivas y lactosas negativas. Y bueno, pues a veces les digo así y me dicen luego, doctor, ¿y para qué estar el resultado completo? Y el resultado estará en 24 horas, ¿no? Y dentro de las lactosas positivas, las clásicas es la E. coli y la Klebsiella. Esas son lactosas positivas así de cajón. Y negativas, lactosas negativas, por ejemplo, estas pseudomonas. ¿Mm? Bueno, ya nos tocará hablar con más detenimiento acerca de las características de cada uno porque iremos hablando de ello. Esta es una curva de desarrollo de las bacterias, ¿ya? Que desde el momento que la bacteria pues, se va desarrollando, hay una etapa de latencia y después de ahí comienza ya el fenómeno de la multiplicación, que es la exponencial. Va a haber un punto que llega a su tope y hasta ahí no va a avanzar más, que ya sería la etapa estacionaria. Y por último, también las bacterias tienen un tiempo de vida y ese tiempo de vida ya van a dejar de reproducirse y ahí ya comenzamos con la etapa de la declinación, ¿ya? Los tiempos, las horas que ustedes ven ahí, esto resulta siendo algo relativo, ¿ah? Cuidado que ustedes me digan, sí, doctor, en la etapa exponencial comienza a las 2 horas. Ojo, eso es algo relativo. Y miren, por ejemplo, acá. Esta de aquí es una curva de crecimiento tomado de un hemocultivo. Este es del equipo automatizado de ahí de mi hospital. Y miren la etapa de latencia tan amplia que tiene, 12 horas. Y si ustedes ven el ejemplo, dice 2 horas. Ahora, estas son situaciones que nosotros vemos en el laboratorio. Y ya yo me voy adelantando a la parte clínica, ¿ya? Porque acá todos nosotros somos clínicos. En verdad, los hemocultivos, si está en todas las condiciones, pues puede crecer rápidamente la bacteria. Y si se está demorando, como ven ustedes esa curva de latencia que la tiene así bien larga, más de 12 horas, si se está demorando es que puede ser qué cosa, de que la muestra, la cantidad de sangre que haya llegado es muy baja o no se ha tomado adecuadamente la muestra, ¿no? Puede ser que mi paciente ya estaba con antibiótico y bueno, pues lo tomé ya junto con el antibiótico y también va a demorar en crecer. O lo otro que puede suceder es que tomé la muestra y no lo llevé al laboratorio. Me llegó, no lo quiero mandar, lo voy a hacer al día siguiente. Entonces, los frascos de hemocultivo generalmente una vez tomados deben enviarse dentro de las 2 horas para poder colocarlos en el equipo. Y miren ustedes que luego de esta etapa de la ciencia viene ya la fase exponencial. Cuando ya se da la fase exponencial en los equipos automatizados de hemocultivos, la máquina te da una alerta, te da un color y sonido, y te está diciendo hay un frasco de hemocultivo que está positivo. Entonces esto lo describe en esta curva, ¿ven? Entonces esta es la curva de crecimiento, ¿no?, de las bacterias. Bueno, el tiempo de generación bacteriana, que es el tiempo que demorará en una bacteria en dividirse en fase exponencial, y ahí tenemos algunos ejemplos. Vibrio cólera en 10 minutos, la Escherichia coli 35, Bacillus subtilis 45. Bacillus subtilis es una bacteria que nosotros la utilizamos sobre todo más para reconocer, ¿no?, si el paciente tomó o no antibióticos. Por eso que ustedes van a ver que en los urocultivos, muchas veces ustedes han visto algún reporte de urocultivos, dice se detectó actividad antibiótica. Eso quiere decir qué cosa, que la muestra de orina la he enfrentado con el Bacillus subtilis y de esa manera he determinado si hay resistencia o no hay resistencia, y eso por lo tanto me estaría diciendo que uso de antibióticos, ¿no? Y miren que de todos los gérmenes que están aquí colocados, Mycobacterium tuberculosis pues tiene una fase exponencial que es muy lenta. Miren que demora 15 horas aproximadamente, y eso todavía, ¿no? Entonces, por eso que Mycobacterium tuberculosis nosotros las muestras, o bueno, las muestras, los cultivos, la primera lectura más o menos lo estamos haciendo alrededor de los 8 o 10 días aproximadamente. Y de ahí, si no hay nada, esperamos hasta las 2 semanas, después de 15 días, y a los 15 días se le hace la lectura, ¿no? Y a ver si hay crecimiento o no hay crecimiento del micobacterium, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, el Mycobacterium más bien tiene un crecimiento relativamente lento, en cambio el resto de las bacterias no, uno las siembra y en menos de 24 horas uno ya estará
observando pues estos crecimientos. Por eso que cuando nosotros decimos las colonias de las bacterias, ya las sembramos y decimos ya déjalo a 37 grados en 24 horas y van a ver ustedes que la placa está completamente llena, sobre todo en los lugares donde uno hizo la siembra, ahí es donde uno va a ver las colonias. ¿Ya? Por eso que el crecimiento es relativamente rápido. Finalmente, si mencionamos a la genética, la genética bacteriana, pues que esta es la ciencia de la herencia, ¿no? Y la cual pues nos va a dar las condiciones favorables para el desarrollo o el estudio de estos microorganismos. Tiene como característica la rapidez de su multiplicación, que van a variar de generaciones en poco tiempo. Pueden dar lugar a la formación de grandes poblaciones en pequeño espacio. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la siembra y vemos colonias en la placa Petri, ¿no? Y se observa también la aparición de variantes. Un ratito. Cuando hablamos de la aparición de variantes, se refiere sobre todo a la parte de la resistencia bacteriana, por ejemplo, ¿no? Cabe resaltar que si nosotros vemos una cepa de la cual no tiene ningún tipo de resistencia, le denominamos una cepa salvaje. Ejemplo, Escherichia coli. La Escherichia coli presenta sensibilidad a gran parte de los antibióticos, ampicilina, cefalosporinas de primera hasta cuarta generación, aminoglucósidos, quinolonas. Si nosotros vemos ese tipo de perfil, diríamos que esta es una E. coli cepa salvaje. Pero ya si, por ejemplo, llegara a tener alguna resistencia con alguno de los antibióticos, la ampicilina, o si ya comienza a presentar a las cefalosporinas de primera y segunda generación, eso ya no sería cepa salvaje, eso más bien ya diríamos que eso es una variante. Creo que ya hemos estado escuchando bastante el término de variantes con SARS-CoV-2, de las diferentes variantes que fueron apareciendo y ahora lo que se ha quedado más es el Omicron, del cual el Omicron tiene diferentes sublinajes, ¿no? El BA1, 2, 3, 4, ya de verdad que ya perdí la cuenta de en qué BA vamos. Y ahora también la famosa viruela del mono, que tiene 3 subvariantes. No sé si ustedes habrán visto los reportes de la Organización Mundial de la Salud que publicaron la semana pasada y de la cual ya venían mencionando de 3 variantes. Y bueno, y así se vienen desarrollando, pues, ¿no? Pero esas variantes, pues, justamente se van a dar a nivel de cambios en su secuenciamiento, en la secuenciación genómica y que pueden repercutir en el germen, ¿no? Entonces, un nucleoide bacteriano, les decía que bien puede ser este ADN cromosómico y también van a tener ubicación de ADN extracromosómico con la ayuda de los plásmidos, transposones y los bacteriófagos, que son los elementos que van a trasladar el material genético hacia otras bacterias. Entonces, aquí tenemos algunas diferencias entre una y otra, ¿no? El ADN cromosómico, que es circular, doble cadena, que contiene de 1000 a 9000 kilopares de bases, que están unidos al mesosoma. El mesosoma es el encargado de las funciones metabólicas de la célula, ¿ya? Y tiene que ver con la división del cromosoma bacteriano. Tiene una función también de replicación continua y semiconservadora del ADN cromosómico. Participan también aquí diferentes enzimas y que se van a unir a las poliaminas y no las histonas, como sucede en los humanos. En cambio, en el ADN extracromosómico, que bien puede estar dado por los plásmidos, ¿no? Y estas se encargan pues de transferir hacia otras bacterias los transposones que se adhieren a los cromosomas y resultan siendo muy móviles, y los bacteriófagos, que es el ADN viral. El bacteriófago es el virus que ataca a la bacteria. Vienen dándose también estudios con respecto a bacteriófagos, sobre todo para ver cómo podemos eliminar a las bacterias que sean resistentes, que sean multidrogos resistentes o extremadamente resistentes. Hay varias publicaciones al respecto de los bacteriófagos. Bien, se describen de estas variaciones bacterianas que bien pueden ser fenotípicas, ¿no? De las cuales no son hereditarias, son inestables, son reversibles, o que pueden ser genotípicas. Entonces, si mencionamos de los cambios genotípicos de una bacteria, de las cuales pueden ser transmisibles,
pueden generar una cepa diferente y estos son dados por los cambios a nivel del ADN, los cuales resultan siendo espontáneos y bruscos y que permiten la selección, la adaptación o la muerte. Son inductibles con las radiaciones, con la luz ultravioleta, por ejemplo, ¿no? Estas variaciones genéticas. Entonces aquí se habla mucho de estas mutaciones bacterianas, que son los cambios en las secuencias de las bases nitrogenadas, que bien pueden ser espontáneas, que suceden en todas las bacterias. Tenemos bacterias que de por sí ya nacieron con algún tipo de mutación, y esto nosotros lo vamos a relacionar con algún tipo de mecanismo de resistencia. Ejemplo, a ver, ¿qué bacteria? Un Enterobacter. Un Enterobacter ya nace, esta bacteria ya con resistencia a ciertas cefalosporinas. Entonces yo sé que si yo aíslo un Enterobacter cloaci y este Enterobacter cloaci me dice que microbiología por ahí, algún despistado me dice sí que es sensible a ceftriaxona, eso resulta siendo falso, porque tiene resistencia natural a ceftriaxona. Entonces jamás le voy a dar a un paciente que tiene Enterobacter, le voy a dar ceftriaxona, porque no le va a hacer nada. Entonces yo tengo que optar por otras opciones de antibióticos. ¿Qué antibióticos podría darle? El cefepime, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este grupo de bacterias resultan siendo sensibles a cefepime. Pero para eso también yo necesitaría su antibiograma. En verdad los colegas tienen una mala costumbre de no solicitar cultivos cuando de verdad sí deberían pedirlo. Muchas veces nosotros los tratamientos no pedimos los cultivos, o sea, si el paciente tiene una infección, uno actúa de manera empírica e inicia el tratamiento antibiótico, y eso es lo que sucede, ¿verdad? Bueno, bien, también pueden ser estas mutaciones inducidas, que eso es lo que también lo vemos con bastante frecuencia, las radiaciones, las sustancias químicas y la presión selectiva antibiótica. Ahora, la transferencia de los genes de las bacterias, en las bacterias, ¿cómo es que eso va a suceder? El transporte o el traslado es a través de un fragmento pequeño de este ADN del genoma del donador a una bacteria receptora, y va a suceder bajo 3 formas: transformación, transducción y la conjugación. La transformación, ¿qué es lo que va a suceder? Griffith y Avery demostraron la transferencia de virulencia entre bacterias del neumococo. ¿Cuál era la característica? Mencionábamos que el neumococo tiene pues la cápsula, ¿no? En la transformación se requiere pues que hay un ADN desnudo y fragmentado. El ADN se va a unir en la superficie de la célula bacteriana, de la cual van a ingresar pequeños fragmentos del ADN de la bacteria, y finalmente ese pequeño fragmento se terminará uniendo con todo el ADN, ¿no?, del genoma residente. Y de esa manera sucede pues este proceso de la transformación. En cuanto a la traducción, para la traducción de quién va a ser nuestro vector, el bacteriófago, ¿no?, el virus de las bacterias, de la cual va a tomar el bacteriófago ya el ADN bacteriano y lo va a almacenar, o sea, lo va a guardar. Hasta que luego va a haber un momento que va a suceder 2 cosas, ¿no? O si va a ser especializada, cuando el bacteriófago transmite ese fragmento del ADN que lo contenía, ¿no?, que va a estar adyacente a su integración, o puede ser generalizada cuando transfiere pues ese gran contenido del ADN bacteriano para el estudio del mapeo genético de las bacterias, ¿ya? Antes de que pase, ya hablando de mapeos genéticos, el poder hacer un mapeo genético se hace con los estudios de secuenciación de nueva generación, ¿ah? El NGS, que es lo que se habla tanto. Se describe bastante, por ejemplo, ahora, ¿no? Si ustedes habrán escuchado con el COVID. Con el COVID, nuestro país tiene un equipo de secuenciamiento, por eso que ahora te pueden decir hasta el linaje, el subtipo, ¿no?, las variantes que vienen circulando en nuestro país, y eso se hace gracias a la secuenciación. Con la secuenciación también se ha podido determinar cuál es nuestra microbiota, qué gérmenes están presentes en la microbiota, porque de la manera rutinaria, la manera convencional, pues no se podían identificar.
Y esta microbiota se dice que con el transcurso del tiempo va cambiando y esos cambios van a estar relacionados también con enfermedades. Entonces, hay varios estudios que, por ejemplo, cuál es el comportamiento de la microbiota a nivel intestinal. Se describe todo ello. Gracias a todos estos cambios que se pueden dar. Entonces, la microbiota, los cambios de microbiota se describen que van a ocasionar enfermedades. ¿Y qué tipo de enfermedades? Las enfermedades autoinmunes, ¿no? Enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Es lo que se habla. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se da el proceso de la transducción. Como ven ustedes, aquí nuestro agente o el medio para que pueda lograrlo es a través del bacteriófago, y este bacteriófago va a cargar con él una parte, ¿no?, de ese ADN, y cuando sale o cuando se destruye la bacteria o hay liberación de estos viriones o van a producir una nueva infección, ese bacteriófago sale con ese segmento del ADN que tenía de la bacteria, y luego este bacteriófago va a ingresar hacia el interior de otra bacteria, y al cargar ese ADN lo va a combinar, ¿no?, con la bacteria receptora, ¿no? Así que este es el fenómeno de la transducción, en donde nuestro intermediario resultará siendo el bacteriófago. Por el proceso de la conjugación, aquí la característica de la conjugación es que el intercambio, digamos, genético es a través de un pili, ¿no?, a través de un pelo sexual, que también lo describen. Entonces, Lederberg en 1946 pues demuestra la transferencia del material genético a través del contacto de dos células bacterianas. ¿Gracias a quién? A la presencia de un plásmido F, que quiere decir con la fertilidad, que le va a dar el carácter macho a la bacteria donante y va a dar lugar a la formación del pili sexual. Ese plásmido va a estar libre a nivel del citoplasma o integrado en el cromosoma. Y gracias a esto, pues también se pueden hacer mapeos, ¿no?, de los genes bacterianos. Entonces aquí tenemos la estructura, pues no, una bacteria, la receptora, y la bacteria que va a ser la donante. Entonces la que contiene pues el pili sexual, y a través de este pili es que va a producirse ¿qué cosa? El intercambio, ¿no? El intercambio del material genético o el traslado del material genético de esa bacteria hacia la otra bacteria, y se hace a través de este pili, ¿no? Finalmente, eso es lo que sucede. Bien, chicos, entonces con esto hemos concluido. No sé si por ahí hay alguna pregunta, y si no, pasamos a ver las asistencias que me estaban mencionando sus compañeros.